irrefutables. Entonces el demonio se dio cuenta de cuáles eran esos argumentos, y lo que el demonio ha venido tratando de hacer es que ciertos tipos de religiones fueran vistas ahora como contrarias al gobierno, contrarias a la ley y al orden, de manera de que pudieran ser perseguidas por el gobierno. Es lo que el demonio empieza a tratar de establecer, que hay ciertos tipos de religiones que se radicalizan y que de esa manera sí se hace necesario que el Estado trate de intervenir en esas religiones, inclusive tratando de prevenir que una persona se radicalice antes de que entre a esa religión. Por eso los poderes demoníacos han venido usando el Islam para crear ataques terroristas, donde esta religión ahora transgrede la ley y el orden en la sociedad. Y entonces ahí viene un poco el dilema de lo que se presenta, en donde una religión que en un inicio parecía pacífica, ahora de repente es radical y violenta. El Estado ahora pretende controlar esa religión, pero también pretende controlarlas todas. Entonces el Estado dice: un momentico, tenemos que regular la religión de cada individuo, porque luego esa religión lleva al individuo a cometer crímenes. Y esa es la agenda que se viene desarrollando con el Islam. Entonces, se muestra que hay sectas radicalizadas, pero luego trasladan el mismo concepto al cristianismo, donde los poderes demoníacos tratan de demostrar que lo mismo que ocurre con el Islam va a ocurrir con el cristianismo. Pero lo curioso del caso es que es precisamente el catolicismo, una religión que está llena de sectas secretas radicalizadas, de órdenes militares, la que nos revela este punto. Pero nosotros tenemos una señal muy clara de cómo reconocer a estas sectas radicales, y es porque tienen un interés de unirse con el Estado, tienen un interés de dominar sobre el Estado. Entonces es bastante simple reconocer el por qué Jesús dio esta instrucción de separar lo que es del César y separar lo que es de Dios. Y luego, cuando vemos religiones que buscan unir lo que es del César con lo que es de Dios, entendemos que estamos ante una religión violenta, radicalizada, que su interés es unirse con el Estado, y por eso opera de forma violenta para tratar de instigar a esta unión de iglesia y Estado. Entonces, parece como bastante obvio, ¿verdad?, que la religión más pacífica es precisamente aquella que no desea tomar injerencia en el Estado. Es lo que vimos con Jesús. A pesar de que Judas quería obligarlo a tratar de actuar violentamente en contra de los soldados romanos y luego tratara de derrotar con su poder milagroso el imperio romano, Jesús demostró que él no tenía ningún interés de inmiscuirse en la política mundana y que la iglesia iba totalmente separada del Estado. ¿Y qué fue lo que vimos entonces? Que la religión pacífica era la que estaba totalmente desligada del Estado. Es lo que Jesús nos muestra. Pero cuando miramos la otra religión, la de los judíos, miramos que habían dos facciones religiosas que se compartían el poder político, es decir, que tenían unión de iglesia y Estado, que eran los fariseos y los saduceos. Y ese era su modus operandi. Ellos usaban la religión para obtener el control del Estado. Entonces estaban unidos con el César. Inclusive a primera vista parecía que eran aliados del César. Sin embargo, luego se demostró que por estar unidos con el Estado tenían un carácter violento. Y por eso fue que escogieron a Barrabás en vez de a Jesús, porque Barrabás era un forajido que tenía bandas que atacaban por la noche al imperio romano y luego se escapaban. Entonces, Barrabás era visto como un caudillo que buscaba la liberación del pueblo judío del yugo romano. Entonces, ¿qué fue lo que terminó ocurriendo? En Jerusalén se desató la guerra. La guerra no vino de parte de los apóstoles, que
tenían el mandato de Jesús de dar al César lo que es del César, sino que vino de aquellos que estaban mezclados con el Estado, es decir, vino de los fariseos y de los saduceos. Finalmente se desató una terrible guerra entre los judíos y el Imperio Romano, que terminó con el arrasamiento completo de Jerusalén, y por eso cientos de miles de judíos tuvieron que salir huyendo hacia Europa. Esto nos demuestra que si nosotros quisiéramos buscar una religión radicalizada y violenta, tenemos que mirar a las religiones que quieren mandar sobre el Estado. No es de locos, hermanos. Es decir, está a plena vista cuáles son las religiones que traen violencia al mundo, como es algo que también es histórico. Si nosotros miramos los desmanes del cristianismo en la Edad Media, podemos ver que una de las razones fue que la Iglesia Católica siempre quiso dominar sobre los reyes de Europa. Y eso llevó a que siempre en Europa hubieran todo tipo de guerras, porque el objetivo era siempre mantener el poder temporal del Papa de Roma en Europa. Sin embargo, miremos a los apóstoles y a Jesús, sin ningún tipo de interés en inferir o de dominar en las cuestiones del Estado. Entonces, resulta que a pesar de que eran perseguidos por estos líderes religiosos fariseos y saduceos, la paz estaba sobre los apóstoles y no sobre el judaísmo, sobre los fariseos y los saduceos. Leamos en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ustedes se imaginan que los apóstoles estaban siendo buscados por estos fariseos para encarcelarlos, estaban siendo perseguidos, y Jesús les dice: ustedes tienen paz, reciban esta paz que yo les doy, la verdadera paz. Yo me imagino esa paz que sentían los apóstoles. Mientras tanto, la religión guerrerista, la religión perseguidora, la religión que estaba aliada con el Estado, no tenía paz, y sus líderes religiosos no tienen paz. Y es algo que está escondido, porque nosotros vemos a estos líderes religiosos ahí, siempre en las recámaras de gobierno, tratando de pasar o de obligar a que el gobernante pase decretos religiosos, y nosotros los vemos con las manitos como angelitos, y está escondido que son personas violentas. Como ya lo revelé en un video pasado, pertenecen a órdenes militares del catolicismo. ¿Y qué pasa? Esto que les revelo en este video nos muestra que toda religión que esté unificada con el Estado es violenta, es guerrerista. Y esto va totalmente de acuerdo con el video que les hice hace unos días, en donde les mostraba cómo muchos líderes religiosos están en órdenes secretas militares del catolicismo. ¿Y por qué una iglesia debería tener órdenes militares? ¿Verdad, hermanos? Entonces, es bastante fácil esta retórica que hay en Occidente de estar acusando al Islam de una religión guerrerista y militar, que en parte lo es porque está también unida con el Estado, ¿verdad, hermanos? Pero luego tenemos también aquí a un cristianismo que quiere dominar sobre el Estado, y también es una religión radicalizada, fanática, guerrerista y militar. Es de locos. Y cuando nosotros miramos todas las guerras que ha emprendido Estados Unidos, miramos a su aliado más poderoso, que ha sido la Iglesia Evangélica, la cual justifica estas guerras que Estados Unidos ejecuta en el Medio Oriente, tratando de realizar estas cruzadas para erradicar al Islam. Y entonces vemos una terrible alianza satánica entre la Iglesia Evangélica, el gobierno y el complejo industrial militar de Estados Unidos. ¡Plop! Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando vemos esto que nos revela Donald Trump, que estaba escondido, porque nosotros no habíamos visto claramente esta unificación que hay entre la Iglesia Evangélica y el gobierno de Estados Unidos
Pero Donald Trump lo revela con total claridad. Donald Trump nos revela esa agenda oculta, esa unión que hay entre iglesia evangélica y el Estado. Lo que nos revela que la iglesia evangélica es una iglesia violenta, desmoralizada, radicalmente peligrosa. Y es algo que les voy a probar más adelante en el video. Pero además es bastante curioso, hermanos, y es de locos que la acusación de que hay otras religiones radicales viene de líderes religiosos que están unidos con el Estado y resulta que buscan acusar a otras personas que ejercen su fe pacíficamente sin ningún interés de dominar sobre el Estado. Lo que nos revela que esas personas sí son pacíficas, pero por el contrario, los que acusan, que son los que quieren dominar sobre el Estado, nos revela que esas personas son las violentas, son las radicalizadas. No es de locos, hermanos. Entonces, vivimos en un mundo como bastante injusto, ¿verdad, hermanos? Uno como que se le revuelve un poquito el estómago. De nuevo volvemos al inicio del video. ¿Cómo es que tenemos que ir a darle testimonio a jueces y a magistrados cuando estas personas van a su misa roja, masónica? Y eso nos revela además el color rojo, claramente el color de la sangre. De locos, hermanos. Y estas personas son violentas, son radicales, pertenecen a órdenes militares, caballeros templarios, en fin, son personas radicalmente fanáticas, violentas, y eso se prueba porque buscan mandar y dominar sobre el Estado. Entonces es bastante curioso, es como una ironía de locos que esta acusación venga de esos líderes religiosos que están unidos con el Estado contra personas del común, ¿sabes? Contra personas cuyo único interés es ir a trabajar y luego venir a su casa y adorar a Dios en espíritu y en verdad, libremente, ¿ok? Sin que tengan que estar pasando decretos religiosos. Pero luego, entonces la acusación viene de esos líderes y decretan que hay que reposar en domingo, decretan que hay que pacificar al ser humano con ciertas drogas que se ponen en el brazo, ¿verdad, hermanos? Porque si no, ese ser humano es violento. Pero ¿de dónde viene entonces la violencia? Sino de aquellos que pretenden dominar al Estado. Es de locos. Miremos que el Islam siempre ha sido una religión que está allá en esos países árabes, pero que busca siempre dominar a los gobernantes. ¿No es eso curioso? Es decir, inclusive vimos cómo el Islam en el país de Irán logró derrocar a un monarca, a la familia que gobernaba a Irán pacíficamente. De un momento a otro este ayatolá los derrocó y se puso como el máximo gobernante de Irán. Entonces, ¿de dónde viene la violencia, verdad, hermanos? ¿De dónde viene la radicalización? Sino siempre de aquellos que pretenden imponerse sobre los gobernantes a través de la religión. Entonces, claro, estas personas se presentan a la sociedad como si fueran seres de espiritualidad, pero resulta que operan a través de facciones radicales en nombre de Dios o en nombre de Alá, pero su interés es precisamente imponerse sobre el Estado, es tratar de llevar al gobierno a que haga algo que ellos quieren. Entonces se cumple perfectamente lo que estamos enseñando aquí en este video. Toda religión que se unifica con el Estado es una religión violenta. Ahora, el razonamiento que